Buenas noches. Diálogos hacia el Bicentenario es una coproducción del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13, y el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL. En nuestra segunda etapa, hacia una nueva democracia, y para conversar sobre este tema, el tema de educación y democracia, hemos invitado a tres distinguidos panelistas. Rosita Argüello. Rosita es educadora, es máster en educación y además es periodista. Buenas noches, Rosita. Buenas noches, don Carlos. Don Carlos Sojo. Carlos es doctor en sociología y consultor internacional. Carlos, muy buenas noches. Y a otro distinguido invitado, el presbítero don Álvaro Sáenz. Padre, muy buenas noches y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. A ustedes gracias, más bien. Rosita, vamos a hablar de educación y democracia. ¿Cuál es el valor de la educación para la democracia? Bueno, desde el kindergarten, la educación se preocupa por ir creando un hombre democrático. Por ejemplo, en el kinder las maestras, cuando hacen su plan, le preguntan a los chicos por cuál empezamos, si les gusta más esto, si les gusta más lo otro. Cuando ya entran ellos en la etapa de primaria y de secundaria, se supone que los procesos igual, se les enseña a elegir su presidente, se les enseña su grupo de trabajo. En el colegio igual, ya con más énfasis, además de que se les dan solo 2 lecciones de cívica. Pero el fin primordial está en nuestros fines de la educación costarricense, porque los fines de la educación costarricense son los que plantan el tipo de hombre para que viva en sociedad. Carlos, ¿algún otro elemento que consideras importante? ¿Cuál es el valor de la educación? Rosita nos ha indicado la importancia desde del papel de la educación, del centro educativo. Sí. Primero para polemizar, porque vamos a tener que ponerle... Yo también voy a polemizar. Bueno, muy bien. Primero me parece que la educación para la democracia es un principio de inclusión social indispensable para la vida. Es decir, a diferencia de otras áreas del conocimiento que se utilizan para trabajar o para desempeñarse productivamente, la educación para la democracia es una función esencial para la convivencia entre las personas. Y con esto me parece muy importante insistir entre todas las personas, y el lenguaje es clave aquí, Rosita. Hablar del hombre en las condiciones actuales es excluyente, es necesario reconocer que hay una gran diversidad y que hombres no supone necesariamente la inclusión de las mujeres, y en ese sentido la educación para la democracia parte del reconocimiento de que somos todos personas portadores de los mismos derechos, y en esa condición debemos ser respetuosos de los derechos de los demás. Va mucho más allá la representación moderna de la educación para la democracia, va mucho más allá también de la sola formación de lo que se conoce como cultura cívica, es decir, el funcionamiento del Estado y las instituciones. Eso esperaba de primero, Carlos. Y realmente hace necesario no solamente la importancia de la cultura cívica, sino también la necesidad de reconocer en las prácticas cotidianas valores democráticos, valores y principios que hacen la democracia una forma de vida integral y no solamente un acto electoral. Lo que pasa es que es lo que por donde yo hubiera querido entrar, Rosita, y perdone, que a mí me parece que toda la mentalidad, la idea, el propósito de dar una formación en el ámbito político, en el ámbito, en este caso democrático, se queda un poco en la teoría. Es una especie de propuesta que, si uno lo observa ya en el estudiantado, en los muchachos y muchachas que están allí debatiéndose en realidades, cuando llega la hora por ejemplo, de elegir, ya los muchachos ya no tienen interés, las muchachas se van por otro lado, no hay como un involucramiento. Por eso es que, y nosotros, que no somos gente que nos debemos meter en política directamente, porque la Iglesia nos excluye radicalmente de la participación política,
sí sabemos que la Iglesia nos está pidiendo constantemente un involucrarnos a través de unos personajes muy importantes que son los laicos, hombres y mujeres que forman la Iglesia y que son en el fondo los más importantes, tienen que asumir eso que ustedes plantean como un ideal, pero que no ha llegado a ninguna parte. Yo les comentaba fuera de cámaras un punto que me parece muy importante, porque en Costa Rica no se refleja con la misma fuerza. Y es una declaración que creo que es de 40º año, que el Papa Juan Pablo II lo reitera, lo recupera, y es que es la democracia, ¿verdad? La Iglesia, que lo comentamos allá afuera, no es una democracia, la Iglesia es una jerarquía colegial. La Iglesia, dice el documento, aprecia el sistema de la democracia en la medida en que el ciudadano, la ciudadana puedan elegir, controlar y eventualmente deponer pacíficamente al que está ejerciendo el poder. Y lo comentaba porque mientras nosotros en Costa Rica no tengamos clara la idea de que debe ser el ciudadano, la ciudadana, deben asumir con toda la fuerza del caso el control del gobierno que tiene, seguiremos dando tumbos y golpeándonos como abejones de mayo contra las paredes. Padre, yo quiero que tal vez me entienda. Si yo quiero continuar en democracia, una de las cosas que primero tenemos que tener es un sistema educativo sólido que lleve a los estudiantes a esa democracia, o sea, que los pueda formar en esa democracia. Es muy importante, y es lo que yo le decía a don Carlos, que creí que me iba a hacer lo primero que me dijera, que es que todas las instituciones del Estado contribuyen a que esa democracia se dé, contribuye la Iglesia, contribuyen las universidades, hasta los obreros que están trabajando y que te ponen con mala letra, aquí se están hombres trabajando, ¿verdad? Bueno, esos contribuyen a esa democracia. ¿Contribuyen? Contribuyen. Entre todos contribuimos a la formación de esa democracia. ¿El costarricense tiene suficiente formación, suficiente educación en materia política como para estar haciendo una contribución positiva, objetiva? Deberíamos, o sea, todos deberíamos de contribuir a esa democracia. O sea, todos tenemos que tenerlo claro. Lo que pasa es que posiblemente tenemos claro el concepto de democracia, pero no lo practicamos. Pero si pensamos en el tema de esta conversación, que es educación para la democracia, hay una pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿quién educa para la democracia? Y yo creo que hay una prehistoria de la discusión en donde de alguna manera se da por sentado que una persona educada, entre comillas, es consecuentemente un buen ciudadano, una buena ciudadana, un buen demócrata. Es decir, alguien que pasó por la escuela, que pasó por el colegio y que eventualmente llegó a la universidad y se graduó, es por añadidura un buen ciudadano. Es decir, hay una creencia de que la educación para la democracia se da como por generación espontánea si uno pasa por el proceso educativo. Y la verdad es que en los años recientes, esa es la prehistoria, en los años recientes, por lo menos desde el año 2000, porque este es un fenómeno del siglo XXI, no es un fenómeno más viejo que este, los países han empezado a preocuparse por la educación para la democracia en el formato de educación para la ciudadanía democrática, educación para la ciudadanía y la convivencia, porque se entiende que no se van a tener resultados en materia de reconocimiento de valores democráticos y de principios de convivencia ciudadana si no se forma a la gente para tener esos resultados, y que no los vamos a obtener por generación espontánea, y que buenos matemáticos o buenos científicos o buenas biólogas, etcétera, no necesariamente producen buenos demócratas, buenos ciudadanos. Entonces, realmente se empieza, hay un hito importante en el año 2000, en el Consejo Europeo, en el año 2002, cuando se le requiere a los Estados miembros de la Unión Europea tomar medidas para incluir formación de democracia para de ciudadanía para la democracia dentro de sus estructuras educativas. Y aquí viene otra discusión que es muy interesante. No se trata de meter una materia de ciudadanía para la democracia, sino de integrar elementos de convivencia y de valores democráticos en la gestión integral del proceso educativo. Y ahí es donde está el detalle. Claro. Y ahí es donde, digamos, la mula botó a Genaro, porque realmente ese es el paso más difícil de dar. Sí. Y en ese paso los países han todavía avanzado poco. Pero nosotros tenemos, o sea, yo le hago énfasis en que verdaderamente el currículum, digamos, académico,
tiene poca como materia como cívica, pero toda su estructura está sí ligada hacia una democracia. O sea, se escoge un presidente que se supone que con un grupo de alumnos va a trabajar en su colegio, o sea, eso en los gobiernos estudiantiles, sí, claro, que van a hacerlo. Pero además de eso, los docentes tienen que seguir algo que se llaman los fines de la educación costarricense, y dentro de los fines de la educación costarricense se encuentra el de buscar que tengamos buenos y honrados ciudadanos y una serie de principios con los cuales nos debemos de preocupar. Que tal vez nos preocupamos un poquito más tal vez por la matemática y por la ciencia y por los estudios sociales y dejamos un poquito de lado la parte formativa, pero que también esa parte formativa que da el sistema educativo como tal muchas veces se va diluyendo en toda la demás influencia que tienen los medios de comunicación, que tiene la familia, que tienen otras instituciones. Ahora, nosotros venimos de periodos, digamos, poco fecundos en los últimos gobiernos, en los últimos años. Eso ha ido llevando a la gente a una desazón y a un desinterés en el aspecto electoral, que para nosotros, y usted que es más cercano a mí en edad, para nosotros en aquellas épocas somos era... jóvenes. Bueno. Muchachos. En aquellas épocas la participación democrática costarricense era abrumadora y ejemplar, siempre con esa idea de que había que elegir. Y todo el mundo se adhería a partidos políticos y había votaciones con el 78, 80% de participación. Pero, ¿dónde estuvo la siguiente etapa? Como que cogimos alguien decía, un sociólogo decía, yo no sé si usted comparte la idea, que los costarricenses, en general los latinoamericanos, somos muy barrocos. Tenemos esa idea del pensamiento barroco, un poco de la corona todavía, ¿verdad? Uno ve en México, el presidente de México es el rey. Sí. Incluso en Estados Unidos, pero ¿verdad? Es una exageración. Sí. Y, sí, bueno, pues tenemos una cierta mentalidad de que el jefe manda y yo soy el mandado. Entonces, ¿qué hemos logrado como país? Un país con esa trayectoria democrática de tantísimo tiempo. Recuerdo aquella vez en que celebramos el 125 aniversario de procesos democráticos en Costa Rica. ¿Qué hemos logrado para pasar al siguiente estadio, al del control del gobierno? Cuando, por ejemplo, un gobernante se enoja porque el pueblo le pregunta cosas. O sorprende un poquito Luis Guillermo Solís pidiéndole a la ARECEP que le dé explicaciones sobre la forma como calcula el precio de la gasolina. ¿Solo puede don Luis Guillermo Solís hacer eso o lo podría hacer yo taxativamente al frente de cualquier institución diciéndole cómo es esto? ¿Cómo es este asunto? Yo quiero destacar dos cosas, porque yo no soy muy amigo digamos, de la nostalgia por el pasado y de pensar que teníamos un sistema político mejor antes porque la gente se afiliaba con los partidos políticos y tal, no porque había también mucha vocación de rebaño en esa época y porque la gente sencillamente don Carlos, es que el punto que yo digo es que hemos mejorado. Bueno, es que a eso era lo que quería ir, y yo quería decir por lo menos dos cosas para retomar Vamos a hacer un pequeño corte comercial y luego después de la pausa seguimos después de la pausa, seguimos con el tema que me parece que es importante, ¿verdad? Educación para la democracia en democracia. Carlos, usted estaba... Sí, por si acaso, no necesariamente el espíritu de la mesa, pero decimos, bueno, a veces se piensa que cuando había más confianza en los partidos políticos, entonces había una mejor ciudadanía y había una mejor democracia, bueno, y que ese tiempo pasado se nos fue. Yo creo que la realidad no es así, porque había, como decía hace un rato, mucha vocación de rebaño en aquellos tiempos, digámoslo así, enarbolábamos banderas por casi filiaciones familiares de larga data y no por pensamiento ni reflexión. Así es. Aunque los partidos sí jugaban un papel mucho más importante en movilización de intereses y educación política en ese entonces, y eso hay que reconocerlo. Tanto Liberación Nacional como los partidos de tradición de izquierda tuvieron mucha papel en la formación de sus cuadros, digamos, afiliados.
Pero en los últimos años, en otro contexto político como en el que está el país hoy, que es con partidos débiles, con mucho personalismo en la política, hoy más votamos por personas que por partidos, ha habido dos innovaciones importantes en materia de educación para la democracia en los años recientes. La primera es en la reforma electoral del año 2009, con la creación del Instituto de Formación y Estudios para la Democracia, que es una entidad adscrita al Tribunal Supremo de Elecciones. Esta entidad se hizo justamente para potenciar la formación en temas de la democracia, la ciudadanía, y el proceso electoral en todos los ámbitos de la vida social, muy particularmente en los centros educativos. Y, por ejemplo, esta institución es la que se hace cargo de promover todo el programa de gobiernos escolares que estabas mencionando, que es una escuela de participación y democracia muy importante que existe en todos los centros educativos. Pero además el IFET, el instituto, ha venido promoviendo debates y discusiones que todavía seguramente están en estado embrionario en el país en relación con todo lo que es necesario hacer para avanzar en la educación para la democracia. Muy importante lo que se ha hecho en las últimas contiendas electorales, por lo menos en la campaña del 2010, pero fundamentalmente en la de 2014, con un IFET muy activo en la generación de información para la ciudadanía de cara al proceso electoral. Es muy importante. Y lo otro es que en el contexto de una visión más amplia de reforma curricular, etcétera, el Ministerio de Educación planteó hace un par de años el Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos y llamó a todos los centros educativos a gestionar de manera obligatoria dentro de su plan anual educativo una estrategia para la promoción de la convivencia. Con formas participativas, integrando a todas las partes de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directores administrativos, decidiendo hacer aquello que consideraran necesario hacer para promover la convivencia. Es un poco la idea es, para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, necesitamos hacer cosas juntos. Y eso hay que empezarlo a hacer desde los centros educativos. Democratización de la vida, digamos. Es de la vida cotidiana, dentro del centro educativo, tanto en primaria como en secundaria, y eso es lo que el Plan Convivir, el Plan Nacional del Programa Nacional de Convivencia en Centros Educativos, exige un poco que haya trabajo específicamente dirigido a esto. Todavía eso no está integrado dentro de la currícula, es una actividad extracurricular, es una actividad que se hace, digamos, a la par de todos los procesos de clase, pero eventualmente la idea es que este tipo de actividades relacionadas con la promoción de la convivencia permee el proceso educativo integral, todas las formas de enseñar y de aprender. Yo creo que los mismos estudiantes han ido como forzando un cambio de mentalidad. Les citaba ahora una frase de una educadora amiga mía que decía: democracia no hay ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la casa. Esa era una política, una filosofía mantenida, desarrollada, sostenida. Nosotros teníamos un estilo de gobierno, los curas, en donde la mano caía fuerte o suave, y aquí mando yo. La maestra, la niña, mandaba en el aula, y en la casa manda papá. Hasta mamá tiene que tronar ante el clamor de papá. Eso no puede seguir. Es un sistema que no nos habla de esa democratización de la vida íntima, de la vida privada, de la vida doméstica, de la vida escolar. Claro que eso supongo que es como un péndulo, ¿verdad? Pasamos de un rincón al otro y se convierte aquello en un desastre, el aula, seguramente. Pero, bueno, paciencia, al menos podemos lograr en el proceso de la formación de un sujeto, de una persona, hacerle encontrar esos principios fundamentales que son aquellos por los cuales la Iglesia clama permanentemente: la justicia, el respeto, la paz, el bien común. Cuando tuviéramos esos principios sobre la mesa, y esa fuera la meta que tuviéramos, y si sabe inglés o no sabe inglés, bueno, no sé, tendría que saberlo porque se invierte mucho dinero en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? A veces piensa uno que hay que pensar qué está pasando allí. Pero que el muchacho, la muchacha tengan conciencia de justicia, de bien común, de paz, de respeto. Y ahí posiblemente entramos un poco en eso que usted mencionaba, Carlos. Rosita, ¿cuál podría ser la influencia de
los medios de comunicación, redes sociales, ¿qué papel pueden jugar en el interés de educar para la democracia? Porque Carlos ha puesto sobre la mesa de que no deberíamos hablar solamente de educar para los procesos electorales, ¿verdad? Que parece que por mucho tiempo orientamos mucho ahí, que es bueno, pero no es único ahora. Es como más bien formar una cultura democrática. ¿Cuál sería esa? ¿Cómo ustedes? Don Carlos, yo siento que los medios de comunicación influenciamos mucho en la vida de las personas. O sea, usted ve un noticiero dando una opinión y hay gente que te la toma totalmente como buena. Cuando el Tratado de Libre Comercio y la cadena CNN te saca al señor que dice esto y esto va a pasar. Inolvidable. Exactamente, bueno, son cosas en que se ve mucho la influencia. Pero también la influencia va en la formación de los chicos. Desde que ellos tienen unos, usted los ve pegados al televisor y ellos empiezan a copiar modelos que les va a influir luego. Yo siento que lo que ha faltado es, ahora que se habla tanto de políticas, una política nacional en que todos estemos juntos, o sea, todos estemos juntos porque vamos a educar en democracia. Si nosotros no educamos en democracia, esto se nos puede ir para el otro lado o para el otro lado. O sea, si no nos ponemos todos de acuerdo y decimos, bueno, es que como en la familia, si la mamá jala para un lado y el papá jala para el otro, pues los chicos se acomodan a donde ellos quieren. Yo creo que eso nos está pasando a nosotros, tanto en sí al pueblo, a todo el país. Es muy importante que los medios, yo siento que los medios antes trabajaban un poquito más en paralelo con el área política y habían algunas cosas en las cuales se ponían de acuerdo para qué era lo mejor para la ciudadanía. Me parece que eso ahora ya no se da. Es necesario que tengamos un poquito más todos claros hacia cuál camino vamos a tomar. Ahora estábamos citando el camino de España o el camino de Italia. Pues Italia llega un momento en que dice, no, un momentico, paremos todo esto aquí, volvemos otra vez atrás, porque lo que tenemos hasta el momento no nos sirve. Pero se pusieron de acuerdo todos. Es muy difícil los intereses de los medios de comunicación llevarlos hacia algo, pero se hace necesario en un asunto que sea netamente ciudadano. Tenemos que tener todo muy claro que estamos educando para una democracia y los medios tienen que saber que educan por una democracia. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, pues teniendo las dos versiones. ¿Y las redes sociales, que a veces son tan... A mí me preocupa mi mucho. dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza, pero resulta que hay cosas de las cuales uno se entera en las redes sociales y no en los medios de comunicación. Uno tendría que ver un noticiero y enterarse de todo lo que pasó. Y después se da cuenta uno que no es cierto, no se enteró de todo lo que pasó porque hay información que los medios no transmiten, no pasan. Son las redes sociales las que le vinieron a dar a uno la oportunidad de enterarse de cosas que a veces no son ciertas, que es también muy peligroso, pero también sabemos que hubo un aumento, tal vez, en el entusiasmo, no en la participación, desgraciadamente, pero sí en el entusiasmo del electorado, por lo menos en esa materia, que fue producto de una intensa actividad de las redes sociales en las que todos pusimos alguna cosita, en las que todos expresamos alguna vaina, en la que incluso yo, cura, que no tendría que meterme en muchas cosas, me metí y la gente lo recibió más o menos y las capearon y se siguieron, porque la red como que le da la oportunidad a una persona, primero de saber, que yo no sé si eso sea tan necesario a veces, ¿verdad? Primero de saber y de saber de inmediato. Me pasó una vez una cosa muy fea, que yo escribí en mi red social, se había muerto la mamá de un sacerdote. Yo escribí en mi red social, qué pena, el padre fulano que se le murió su mamá, y el padre estaba de viaje. Se enteró por mi Facebook. Qué pena, pero al final él me lo agradeció porque no lo pescaban en ninguna parte. Yo quiero también separarme un poco del entusiasmo por las redes sociales cuando lo hay, digámoslo así. A mí me parece que la discusión sobre redes sociales y democracia hay que profundizarla más. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que la primavera árabe que se relaciona con el boom de las redes sociales, pues cuando se analizan los intercambios, el 80% de los intercambios en redes sociales eran en inglés. Era una cosa más para el público internacional que para el público local que tenía que hacer la reforma. Entonces,
Tendría alguna cosa más que añadir, pero veo que Carlos quiere vamos a hacer un corte comercial y seguimos, porque es un tema, sí. estás cayendo exactamente a iniciar los dos segmentos, eso es importante. Vamos a hacer un corte comercial y continuamos con este tema importante que es el de las redes sociales. El papel de las redes sociales en la educación para la democracia, Carlos. No, decíamos que hay una suerte como de entusiasmo exagerado alrededor de que la explosión de las redes sociales ha implicado, por definición, una expansión de la democracia y de la participación política de la gente. Bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en remojo y valorar el grado en que esto pueda ser útil o no para el fortalecimiento de la democracia. En campaña electoral, recientemente, me parece, vimos con claridad que las redes sociales no funcionan dentro del contexto, digamos, de funcionamiento de los procesos democráticos, porque, por ejemplo, se compran opiniones y se venden opiniones, y eso está claro. Hay un mercado de redes sociales que distorsiona, digamos, todo el ejercicio de una ciudadanía activa específica, porque no es un proceso político, es un proceso mercantil, es mercado, es negocio, entonces es otra cosa. En segundo lugar, el principio de una persona, un voto, se viola por completo en redes sociales cuando hay esto que llaman troles, esto que yo no soy experto en ese tema, pero entiendo que una persona puede tener múltiples identidades en redes sociales y se viola el principio de la responsabilidad. Una persona que aparece en redes sociales no existe como en la vida real, no tiene cédula, y se viola también un principio básico del juego democrático, que es la responsabilidad, la transparencia en el proceso de intercambio de opiniones y decisiones. Entonces yo realmente, y además el alto grado de bajeza política con la que se discute en redes sociales, o sea, la cantidad de bajezas que se cometen con amparados en este anonimato, me parece que lo que hace es perjudicar el debate político y no favorecerlo. Entonces, no quiero ser como demasiado taxativo, pero quiero ponerme del otro lado de la discusión. Me hizo gracia un día que estaba en el Facebook y apareció uno de esos amigos que tiene uno. Yo tengo como 4.700 amigos, a los que no conozco, evidentemente. Y ese muchacho ponía, ya me salgo de Facebook porque ya no es lo que era. Entonces yo le escribí, sí, no, ahora es mucho mejor que antes. Porque los muchachillos lo tenían para pasarse fotografías y ahora estoy en el baile, estoy con fulano y la novia y la cosa. Ya eso ha ido desapareciendo casi del todo para ir convirtiéndose en una especie de espacio de foro de discusiones. Allí eso tiene que madurar, es un proceso, eso está como todavía menos que en embrión. Eso, porque poco a poco uno aprende a no seguir a ciertas personas porque no existen. Eso se adivina en el proceso. Y luego en el caminar uno sí descubre personas a las que conoce muy bien o personas de vida pública, digamos, que dan un criterio como su nombre y apellido y uno puede seguir su pensamiento y otros entran a discutir. Eso tiene que madurar. Desgraciadamente Cuando hablamos de procesos políticos masivos eso desaparece porque lo que cuentan son olas, incluso hay métricas, hay mediciones que lo que miden son esas olas de opinión que van y vuelven. Entonces ya ese factor específico de la identidad que es tan importante, que estás señalando, desaparece. Pero yo creo que el problema es la importancia, el volumen, la masa de redes sociales en estos últimos tiempos ha sido la de decir ciertas verdades que la prensa no ha dicho, que la prensa ha mantenido como ahí. Pero también es fuente de mentiras sí, claro. creo que de mentiras y de abusos y de excesos políticos. Es decir, si el país de las redes sociales fuera el país de la realidad, nosotros tenemos una situación política bastante más lamentable de la que tenemos en la actualidad, porque lo que vivimos en redes sociales es un nivel de enfrentamiento feroz, un nivel de pero es que yo creo que la sociedad nuestra está en ese grado de violencia. Sí, no creo. Yo sí creo, yo lo veo. ¿Usted considera que está brava? Que la gente está brava. La gente ha estado muy enojada. Ajá.
La gente, yo creo que el año pasado la gente estaba tan enojada que ahí se reflejaba en las redes sociales precisamente esa violencia terrible de querer, pónganme atención porque yo no aguanto más esto. Pero eso supone que toda la gente está en redes sociales y eso no es verdad. No, pero es que parte eso del reflejaba de quiénes son las redes sociales. Pero yo no hay tengo un garantía de colegio, saberlo. yo tengo un colegio muy cerca y es un colegio que tiene una realidad social muy concreta. Y en ese colegio yo puedo ver a los muchachos que están en una actitud de furia, de enojo, de violencia, porque son violentados en sus derechos, violentados en su capacidad de estudiar, violentados en su alimentación, violentados en el respeto que les tienen, violentados por el famoso bullying y tantas cosas más. Todo eso tiene que conducir a una toma de conciencia nacional de que la situación tiene que ser purificada, arreglada, cambiada. Tiene que profundizarse ese proceso de educación. Porque esa democracia de la que usted hablaba, me pareció interesantísimo el punto, esa democracia, ¿cómo la llamó? Círculos de convivencia. Sí, horizontal. Horizontal. Democracia en la horizontalidad. Sí, sí. Es decir, nosotros somos personas y valemos, cada cual es Pues una de eso persona trata humana. la democracia, una persona, un voto. Claro. Todos somos iguales. Pero la democracia electoral, pero si es un país democrático tiene que tener un respeto sustancial por el que está la par mía. Exacto. Aunque sea... Pero eso no existe en las redes. No sé, mi experiencia en redes ha sido muy grata y ahí hay gente que opina, claro, y gente a la cual uno le dice, ¿sabe qué? Yo rescato Ya no lo más. que usted dice. Vamos a ver, yo no quisiera, vamos a ver, yo creo que hay un malestar social y hay conciencia, y en eso creo que incluso es interesante que hay mayor conciencia del derecho a reflejar ese malestar hoy que incluso tienen, por ejemplo, los jóvenes. Porque entonces creo que ese es un signo positivo de los tiempos. Incluso los resultados electorales reflejan un malestar que se canaliza políticamente y eso es muy democrático, eso es altamente democrático. Lo que no creo es que el medio óptimo en donde eso se reflejó fueron las redes sociales, digamos. Estamos plenamente. Vamos a hacer un nuevo corte comercial para entrar en otro tema en el próximo segmento, y es el papel que deben de jugar otras instituciones, no necesariamente las formales, las de gobierno, el Estado, en la educación para la democracia. El papel de otras instituciones u organizaciones en esta formación de una cultura democrática, padre, por ejemplo, la Iglesia. Carlos con ese es plural, ¿verdad? Sí. Carlos. Y Rosita, la Iglesia desde hace 50 años por lo menos lo puso por escrito y lo dijo en el Vaticano II, el ser humano tiene que aglutinarse en organización, tiene que organizarse para darle sentido a su vida. Entonces, desde siempre nos han dicho lo que antes no pasaba, ¿verdad? Antes había curas ministros, curas diputados, curas... No, ya no más, señores, ustedes no se metan ahí. El campo específico es de los laicos. Entonces, tiene una frase muy simpática por ahí metida en su propio texto. Dice, los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política. O, por ejemplo, quienes son capaces de ejercer este arte tan difícil y tan noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés y de toda ganancia venal. Muy bien, lo que la Iglesia necesita es que la gente se forme. Ahora, nosotros no somos maestros de política ni vamos a pretender serlo nunca. Nosotros tenemos nuestros enredos de organización y de administración, pero el país, el Estado, o no, más bien el país, la nación, debe provocar la formación política de los ciudadanos, la democratización de los ciudadanos para que ansiemos y sintamos necesidad de vivir en un medio democrático que es en el cual nos movemos. Pero en Costa Rica, ¿cuál es la conciencia que tenemos de paz? Paz es no guerra,
Y eso no significa nada. La paz es un ejercicio de gozo. El Evangelio mismo la propone como un ejercicio de gozo, de felicidad, de estabilidad y de respeto mutuo. Como todos los principios del Evangelio son hacia la igualdad de los seres humanos, hacia el respeto, lo que ya dijimos, hacia la justicia, pues lo que nosotros querríamos es que incluso de este manantial fresco, la gente pudiera beber para fortalecer incluso el pensamiento político del país. Lo que pasa es que para eso, primero hay que perder un poquito los temores, ¿verdad? La Iglesia se expresa y la gente comienza a buscarle las pulgas de una vez, porque tiene mala conciencia o mala historia o lo que sea. Entonces hay que limpiar la cancha. Mala reputación. Sí. Rosita, la familia. La familia. Yo creo que la Iglesia tiene que hacer un poquito también en la familia. La familia es la base y seguirá siendo la base, aunque otros ocupen el rol de la forma tradicional de la familia, ¿no? O sea, sigue siendo la familia, aunque la abuelita juegue el rol de papá o juegue el rol de mamá, o sea, sigue siendo la familia la base primordial. Si en la familia no hay democracia y no educa para esa democracia, difícilmente vamos a tener una ciudad, un país en democracia. ¿Sabe que Pablo VI decía, y perdón que interrumpa, Pablo VI decía que el diálogo era salir del amor para llegar al amor? Si yo no la amo a usted, Rosita, yo no puedo conversar con usted, porque usted para mí es un ser despreciable, por ejemplo, entonces yo no la voy a tratar como una persona, sino la voy a tratar como me dio la gana. El diálogo, para que haya diálogo, se supone el amor, por lo menos así lo suponía Pablo VI. Yo creo que usted ha dicho cosas muy buenas en ese momento. Y vieras que pienso que igual si yo creo violencia en mis hijos, claro, ellos van a ser chicos violentos en la escuela, chicos violentos en la comunidad, y entonces vamos llevando eso. Entonces ahí vuelvo yo a retomar de que es muy importante que todos colaboremos, que todos estemos claros hacia dónde queremos llevar el país. Y yo creo que de aquí al 2021 tenemos que ver de verdad a dónde lo vamos a llevar. Y eso es a través de la educación de todos. Carlos, en los partidos políticos, en un sistema de partidos políticos. Me la pones difícil porque me quiero referir a las familias. Por favor. A otras cosas y tal vez a la familia, a la iglesia, a los partidos, a todo. Vamos adelante. Primero que me parece que el tema de las familias, porque la idea es que las familias son diversas y plurales y ya la idea de la familia nuclear, papá, mamá y chiquito no existe más. Como familia única puede ser que sea no como familia única, puede ser que sea la mayoritaria de los arreglos familiares, pero hay muchísimos arreglos familiares que hay que reconocer como tales. Lo que es clave, como bien dice Rosita, es que sean democráticos esos arreglos familiares, y eso no es fácil, porque existe el machismo, es decir, hay que erradicar las relaciones patriarcales, los hombres no son más que las mujeres, y esto es fácil de decir, pero todavía se constata cotidianamente como una realidad. En segundo lugar, el adultocentrismo. Los chiquitos no son personas de segunda categoría. Los menores no son personas de segunda categoría. Y vale también para el tratamiento de adultos mayores o de otras personas que conviven en el hogar. Por ejemplo, el maltrato de las empleadas domésticas es un tema con el cual la familia costarricense vive, o las familias costarricenses viven cotidianamente, y eso es inaceptable. Eso en relación con las familias. Hay otro tema que me parece increíble que ocurra todavía a estas alturas del siglo XXI. Hay una empresa de telefonía que ya ha sido denunciada por publicidad sexista, que produce un anuncio que es increíble, porque papá trabaja con las herramientas, mamá cocina, la muchacha solamente se arregla y se pone bonita, y el chiquito, porque es hombrecito, quiere ser astronauta, ¿verdad? Entonces, es el Paco y Lola de hace 50 años, revisitado, traducido al lenguaje tecnológico, pero con el mismo nivel de conservadurismo y de ignorancia, digámoslo así, sí, de lo que es la realidad social de hoy. Es ignorancia. ¿Y qué significa esto? Que habría que hacer algo con la formación de publicistas, porque hay profesionales detrás de esas barbaridades. Eso es impresionante, y yo no sé cómo es posible que en un país con el nivel de desarrollo que tiene en muchas cosas, permita ese tipo de cosas. Es que yo no sé si la publicidad contribuye a que la democracia crezca.
No, yo creo que en esa medida más bien contribuye Mayor consumismo, a propiciar la persistencia de prácticas antidemocráticas en el seno de las familias, en el seno, y eso es cotidiano. Es más, el daño que hace la publicidad muchas veces es mayor que el daño que hacen los medios de comunicación o las redes sociales, porque a la gente se le pegan los comerciales, porque están hechos para eso. De esos de una señora que decía, tener hijos es lindo, pero cuando me vi mi cuerpo... No. Entonces uno se queda pensando, ¿qué valores? Eso realmente es lamentable. Y partidos políticos, entonces sí, Carlos, yo creo que los partidos políticos siguen siendo actores principales del proceso democrático, no únicos, pero sí principales, y esperaríamos de los partidos en el futuro que se desarrollen como tales, es decir, no como instrumentos electorales, maquinarias electorales, que ya cada vez lo son menos. Hoy día la personalidad importa mucho más, la personalidad de candidatos y candidatas importa mucho más que el partido. En la medida en que los partidos no estén integrados a la vida cotidiana de las personas, en esa medida no existen como instituciones políticas ni democráticas. Y creo que hay algunos que lo están más que otros. Creo que hay algunos partidos que lo tuvieron en el pasado y lo perdieron, pero me parece que el desafío de la nueva ciudadanía requiere también de partidos políticos sólidos, fuertes, que estén ahí a la par de la gente, cotidianamente, que uno los vea hoy, a 4 años de distancia de las próximas elecciones, pero que estén ahí. Bueno, yo esto todavía no lo veo, no veo a esos partidos. De hecho, el debate político es en la Asamblea Legislativa, los partidos se desplazan de la campaña electoral a la Asamblea Legislativa y siempre lejos de las casas de la gente, siempre lejos de la vida cotidiana, y en esa perspectiva, pues, los que estén más cerca de la gente son los que van a tener éxito en el futuro, y eso yo creo que de cara al 2021 va a ser determinante. ¿Qué más tenemos que hacer, padre? Yo creo que la toma de conciencia del respeto al ser humano va a ser lo fundamental, lo único realmente valioso. ¿Nuestra sociedad es respetuosa de los seres humanos? Sí. Pero yo no sé si ese respeto ha llegado hasta reflejarse, por ejemplo, en un factor que Costa Rica lo descuidó, evidentemente, y es la justicia social. Cuando no se trabaja para ver qué le está pasando. Ahora conversábamos de un colegio en específico. Hace unos años teníamos una realidad, y era que los jóvenes desayunaban, almorzaban y tomaban café en el colegio. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado y el domingo simplemente no comían, porque sus padres eran adictos o borrachos o lo que fuera, y los muchachillos no comían, llegaban muertos de hambre el lunes a desayunar en el colegio. Mientras sigamos creyendo que Costa Rica es el país más feliz del mundo y no tengamos conciencia de que hay personas sufriendo las consecuencias del desorden, de la pérdida de los controles, de la falta de sensibilidad por el hermano, y sobre todo de ese exceso en el que vivimos nosotros, en ese exceso de un consumo que es un poquito el resultado de la era en que vivimos, del comercio y el comercio libre, mientras no nos demos cuenta de que nos estamos paseando en una tradición donde yo me crié con una vida extremadamente modesta, porque esa era la tónica, y en Costa Rica los ricos vivían con modestia y los pobres, bueno, con pobreza, pero el pobre podía sembrar chayotes y comía chayotes. Hoy día, que la ciudad se hace enorme y que ya no hay una posibilidad de ciertas cosas, mientras no tengamos conciencia de que hay personas sufriendo por la consecuencia de mis actos, mientras yo no lo logre transmitir y no se perciba eso, la democracia seguirá siendo un ideal de unos pocos que nos movemos con una cierta comodidad, o de un partido político que está mucho tiempo en el poder y que entonces se acostumbra a llevar el país por donde creyeron que podían llevarlo, sin escuchar el clamor de la gente que está diciendo, por favor, ¿qué está pasando aquí? Entonces, conservar la capacidad de ponerse en los pies del otro. ¿Sí? Y, por ejemplo, en temas de justicia social, como bien dice don Álvaro, el tema del ponerse en los pies del otro es fundamental. El que come 3 veces al día o 5 veces al día, porque ahora está de moda que se come varias veces y muchas más veces, etcétera. Y como ya hemos visto, también tenemos problemas de sobre nutrición o sobre alimentación de mala calidad. No tiene suficiente reconocimiento, capacidad de comprender, de generar empatía por ese grupo de costarricenses que no es capaz de satisfacer sus necesidades alimentarias. Dice el padre Este país se puede
no se puede dar el lujo No. de aceptar que más de 300.000 personas padezcan esa situación Sí, que sí, usted claro. está... Y lo puede resolver, pero para eso necesitamos volver a una situación de estar en capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Miguel Picado dice que Empatía. nosotros nunca hemos tenido hambre, que hemos tenido apetito, pero no hambre. No, sí, Sí, ciertamente un los grupo. que estamos en esta mesa no, No, seguramente. yo no podría decirlo. Jamás. Y es, la iglesia en ese sentido fue muy generosa. Ahora que mencioné a Miguel, me vino a la mente ese momento en el que la iglesia logró un acuerdo con el partido de Manuel Mora, que Miguel Picado ahora lo comprobó hizo un estudio profundo sobre este acuerdo que se da entre la iglesia y el partido Vanguardia Popular para que Vanguardia renuncie a ciertos puntos de su pensamiento y pueda abrir entonces la posibilidad de que católicos fueran comunistas, Militantes militantes del partido Vanguardia. No, pero han habido programas buenos como asignaciones familiares, que en su momento cumplió con un cometido. Sí, lo que pasa es que Costa Rica tiene todo el faltó potencial. tenido, De claro. hecho, es el Potencial. país de América Latina que más protección social ofrece a sus habitantes. Y eso no se nos puede olvidar, porque No se nos Lo puede que olvidar. hay que adecuar, hay que tenemos costarricense, actualizar, el Seguro hay que Social. tenemos actualizar. que actualizarlo y fortalecerlo. Claro. Pero tenemos la base para operar. Claro, ese es el conflicto fundamental de nuestro país, que hemos olvidado nuestros principios fundamentales. Así es. Padre, muchas gracias por haber compartido ¿Ya nos va a esta echar? mesa. No, al contrario, No los sé, estoy invitando para otro programa, padre. Muchas gracias. Rosita, muy agradecido también por su participación anoche. Carlos, de igual manera. Un gusto. Este ha sido un programa interesante, muy interesante, Educación para la Democracia. De las conclusiones es que falta mucho por hacer todavía. Esto no estamos solo pensando en un proceso electoral, sino en ver cómo hacemos una verdadera y real cultura democrática en este país. Muy buenas noches a todos, un placer en haber compartido con ustedes y nos vemos nuevamente el próximo miércoles.